El Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven, mi Dios Espíritu Santo, a través de la poderosa intercesión del corazón doloroso inmaculado de María, tu amadísima esposa. Amén. Amado Señor, aquí estamos para alabarte, para bendecirte, para adorarte, para darte gracias, Señor, por esta oportunidad que nos brindas. Queremos poner todas estas enseñanzas en tus manos para que tú nos ayudes, nos ilumines, nos guíes, para que seas tú, Señor, el que nos muestre en este día aquello tan importante que tú quieres que aprendamos. Te pedimos que alejes de nosotros cualquier distracción que tengamos, que bendiga nuestros hogares, nuestras personas. Y en este momento, Señor, pues nos confiamos totalmente a ti. Te entregamos toda esta clase en manos de Mamá María y a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y nos sellamos en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, pues muchísimas gracias. A ver, nada más quiero... Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la libertad del hombre y bueno, son los numerales del 1730 a 1756. Ya vamos un poco más allá de la mitad del catecismo de la Iglesia y pues hemos avanzado bastante, hemos conocido, hemos estudiado bastante. Entonces, pues bueno, vamos a hoy dar inicio a través del resumen que se les envió. Podemos ir poco a poco, si quieren lo vamos leyendo, nos vamos parando en cada parte que sea necesaria. Y bueno, hoy pues vamos a iniciar con la palabra. Vamos a leer Siraces 15, versículo 14. A ver, déjenme, me voy para acá. ¿Alguien tiene su Biblia? Si quieren tener, acercarse con su Biblia, porque vamos a leer también otras partes que pues si gustan colaborar, pues podemos leerlas, quizá unos una parte y otras otra. Aquí en el resumen que se les envió, estábamos proponiendo Siraces 15, capítulo 15, versículo 14, pero yo quisiera que leyéramos desde el 14, o sea, capítulo 15, versículo 14 hasta el 20. Y Si quiere, dice, hermana, la primera, para que mientras los hermanos buscan la Biblia, yo la tengo aquí al lado y leo. Y me excelente. dice el libro. Sí, bueno, es Siracis que también es eclesiástico. Que Lo puedo usar como cualquiera de estos dos. sí, sí. Eclesiástico. Capítulo 15, versículo 14, hasta el 20. Comienzo, hermana. Sí, Él hizo al hombre en el principio y lo dejó liberado a su propio albedrío. Si quieres, puedes observar los mandamientos y cumplir fielmente lo que le agrada. Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras, extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte, a cada uno se le dará lo que prefiera. Porque grande es la sabiduría del Señor, Él es fuerte y poderoso y ve todas las cosas. Sus ojos están fijos en aquellos que lo temen y Él conoce todas las obras del hombre. A nadie le ordenó ser impío, ni dio a nadie autorización para pecar. Palabra de Dios. te alabamos, Señor.
¿Qué comprenden con esto que acabamos de escuchar? Si alguien gusta abrir sus micrófonos para escucharla, porque realmente todo lo que vamos a meditar sobre este tema de libertad del hombre está contenido en esta parte. Entonces sí me gustaría mucho escuchar qué es lo que ustedes comprenden sobre este tema. Si alguien gusta levantar su manita para que nuestra hermanita vaya asignando y darles pie a que puedan iniciar. Si no, pueden abrir el micrófono en forma ordenada y esperar, y yo le doy la palabra para no superponer. Quien quiere lo puede hacer, hermanos. Miren, vamos a otra vez Yo me a leer. siento en que me llama la atención mucho hacia dónde extiendo mi mano, si hacia el fuego o hacia el agua. Esa es la plena libertad. Si me quiero quemar, si quiero, cómo quiero vivir, ¿no? Así es, si vamos hacia el bien o hacia el Hacia el- mal, ¿qué elegimos nosotros? Y yo creo que este es un gran don que nuestro Señor nos ha regalado, que es la libertad. El Dios nos ha hecho libres de nuestra decisión, nos dio el libre albedrío. Entonces, Él nos deja que nosotros decidamos. ¿Por qué Él hace esto? ¿Por qué el Señor nos deja libres? Porque si no, Él nos obligara a no tener este libre albedrío, entonces no libremente lo amaríamos, sino sería por obligación. Y es lo que no quiere el Señor. Él quiere que lo amemos por decisión, porque estamos convencidos, porque es nuestro Dios, porque es un amor que nos llena y que lo que queremos es estar junto a Él. Entonces, es lo que nos dice. Él nos da la libertad y esa libertad nos las da desde que nacemos. Desde que nacemos nosotros venimos por infusión divina, siendo desde chiquitos, no sé, el Señor nos enseña qué es bueno y qué es malo. Obviamente vamos creciendo y vamos comprendiendo un poco más de acuerdo al ambiente en donde vivimos. A un bebé tú le acercas la manita al fuego y él solito la va a hacer para atrás. O si lo acercas al precipicio, se va a asustar y se va a hacer para atrás. Él sabe que a lo mejor hay imprudencias que sí que pues se acerca y por andar queriendo ver pues se puede caer, ¿verdad? Pero si hay cosas que nosotros desde chiquitos sabemos qué es bueno y qué es malo. Por ejemplo, hay niños que quizá por el ambiente donde han ido creciendo, pues tienen la idea confusa de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero Dios desde bebé nos hace saber qué es bueno y qué es malo y eso lo vamos a tener siempre, siempre en el corazón, siempre. Eso, aunque nosotros queramos convencernos de que es algo bueno, pero en el alma, en el corazón, tú sabes que hay algo que no cuadra, que no está bien y que siempre te va a estar ahí mortificando y haciendo mella para que tú realmente analices tus acciones y te des cuenta que es. Y aquí nos lo dice la palabra. Dice, Él hizo al hombre al principio. Quizá podrá notar que la hermanita leyó y, hermanita, ¿qué en Biblia es la que está usted leyendo? La Biblia del Pueblo de Dios, la versión que es la que más se usa en la liturgia latinoamericana, de acá, en Argentina. Perfecto. Esta la que tengo es la Biblia de América. Sí, Dice, esa es otra. esta la utilizo yo porque es muy sencilla para comprender. Me gusta mucho, es muy práctica, vaya. Hay otras que son un poco más detalladas, pero bueno, cuando se trata de enseñar, a mí me gusta, pues sí, las más sencillitas para poder comprender las palabras, pero la que también la hermanita traía muy buena. Entonces, quizá, como les digo, podamos escuchar o leer diferencias en las palabras, pero en sí nos debe de estar diciendo lo mismo. Dice, Él hizo al hombre al principio y le dio la libertad para decidir. Si quieres, observarás los mandamientos. De ti depende el permanecer fiel. Fuego y agua te he puesto ante ti. Alarga tu mano a lo que quieras. ¿Qué es lo que nosotros queremos elegir? ¿Lo bueno? ¿Lo malo? El Señor nos da esa libertad. Ante el hombre están vida y muerte. Vida, todo ello que nos santifica, todo ello que nos lleva a Dios. Muerte, todo aquello que es pecado. Lo que Él quiera, se le dará, porque grande es la sabiduría del Señor, fuerte es su poder y lo ve todo. Sus ojos miran a los que lo temen. Él conoce las acciones de los hombres. A ninguno obligó a ser impío.
sea, a nadie el Señor te va a llevar por caminos de mal. El Señor nunca te va a llevar a ese camino. Él siempre te va a llevar a caminos de santidad, de amor, de paz. A ninguno ha dado permiso para pecar. Entonces, así es como iniciamos esta clase. Y bueno, vamos a ir poco a poco leyendo el texto que se les envió para hacer reflexión. Y dice, Dios al crearnos nos ha dado la gracia de ser hombres racionales libres para adherirnos a Él con plena iniciativa, dueños de nuestros propios actos. O sea, yo decido si quiero amarlo, si no quiero amarlo, si realmente estoy con Él por amor, o que estoy por Él por convicción, que estoy por Él porque realmente estoy decidida a seguirlo, o estoy por nada más porque me conviene, o porque ni siquiera me interesa, ¿verdad? O que me puedo alejar. Que buscando la felicidad y verdad llegaremos al camino que nos da la vida. ¿Quién es el camino? Y siempre que escribimos camino, cuando nos referimos a Jesús, pues siempre es con mayúscula, porque el camino es Jesús, que nos lleva a la vida en amor, la vida en santidad, la vida en Cristo. Él es la vida. Esta libertad es el poder. O sea, nosotros realmente al ser libres tenemos poder, nada más que hemos confundido esta palabra de libertad, la hemos confundido y no hemos entendido bien cuál es la libertad que nuestro Señor quiere. Radicado en la razón y en la voluntad de obrar o de no obrar. La libertad es en el hombre una fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y en la bondad. Y esta alcanza la perfección cuando está ordenada en Dios. Fíjense, llega el crecimiento y maduración en la verdad y la bondad. Cuando nosotros actuamos convencidos de que estamos diciendo la verdad, nosotros estamos en libertad. Cuando nosotros mentimos, nos atamos. Solitos nos vamos atando. Y en esa bondad que nosotros vamos dando a los demás, nos va abriendo tan libre libertad. Yo esto lo vamos a describir un poquito más abajo. Perdón, Fíjense, hermana, ¿la puedo sí. interrumpir un poquito? Acabo de abrir el documento, por ahí si los hermanos no lo tienen a mano. Si usted quiere, puedo compartir pantalla para que lo vean. Ah, sí, claro, claro, claro. A ver si, digo, ustedes me dicen si se ve. Ujú. ¿Lo pueden Listo. ver? Sí, Bien. sí, sí. Si quiere hacerlo más amplio, a A hacer la ver, letra más lo grande para que puedo lo pueda leer con mayor ampliar un facilidad. poco. Sí. Sí, Ahí. ahí. Ahí se puede ver, hermana, lo voy corriendo yo. Sí, perfecto. Ahorita vamos en el segundo párrafo, donde dice Sí, sí. Dios al crearnos. Ajá. Ok. Bueno. Ah, no, mentira, vamos en el tercer párrafo. Fíjense que lo que nos dice San Francisco de Asís sobre esto, dice, cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. ¿Por qué hago referencia a estas palabras de San Francisco? Que se las voy a repetir porque la verdad son como para guardarlas y meditarlas y meditarlas y meditarlas. Cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. Nosotros en la libertad que tenemos para actuar, sin, a lo mejor muchas veces y sin darnos cuenta, nos vamos encadenando, nos vamos atando, nos vamos quitando la libertad. Por ejemplo, eh, del vestir. O sea, nosotros queremos vestir de cierta manera para que la gente vea en mí que yo tengo una posición tal cual. Ahí yo me estoy atando a querer proyectar algo y habla de mi vanidad. Ahora, por ejemplo, o tener un carro porque no solamente necesito un carro que me transporte, sino que también hable de que me gustan ciertas marcas, etcétera. Entonces, ahí también son pequeños detalles en los que nosotros nos vamos atando. Y es por eso que les hago esta referencia a San Francisco de Asís. Dice, cada vez necesito menos cosas y las pocas que necesito, las necesito muy poco. ¿Qué pasó con San Francisco de Asís? San Francisco de Asís era
un hijo de una persona que tenía una posición económica buena. Su papá vendía telas, él estaba, pues, tenía un lugar importante dentro de la sociedad de Asís. Cuando Francisco, sale de la vida de su familia, pues llega a vivir un lugar pues muy sencillo, donde no tenía prácticamente los lujos que él tenía en su casa. Y esos lujos a veces nos atan porque queremos tener cosas, queremos sentirnos dueños de ciertas cosas materiales que nos van atando. Simplemente ahorita tenemos algo que nos ata de una manera increíble. Por ejemplo, es el celular. El celular nos ha atado de una manera que yo admiro, créanme que admiro a las personas que, que no tienen esa atadura con el celular, por recibir el WhatsApp, por recibir mensajes, tal. Esa es una manera de atarse. ¿Qué pasa cuando no tienes, antes ni siquiera teníamos celular y podíamos comunicarnos bien, teníamos conversaciones, teníamos amigos, teníamos todo. Llega el celular y tenemos ahí toda la información, quizá de tus cuentas, quizás de las familias, los teléfonos. Antes yo me acuerdo que yo me sabía los teléfonos de mis papás, de mi hermana, etcétera, de la gente más querida. Ahorita no me lo sé, le soy sincera, no me lo sé. ¿Por qué? Porque yo ya estoy atada a un aparato sin querer y me he ido atando. Entonces no tengo esa libertad porque yo solita me fui atando y dependo del celular para muchas cosas. Y así en la vida. Y miren cómo San Francisco nos enseña que entre menos tenía, él se daba cuenta que menos necesitaba. Entonces a veces la libertad no solamente es que estemos, no, o sea, no se refiere a esta libertad de estar presos y no poder salir. Muchas de las cartas que San Pablo escribió, él las escribió en la prisión y él también aquí hablaba de libertad, pero no era una libertad de vivir fuera, en la calle, no, él hablaba de la libertad del amor a Cristo, de no necesitar tantas cosas, de poder ser tú sin tener que tener una falsa, eh, algo que te cubra para poder mostrar quién no eres, ¿no? Hacer creer a las demás lo que no eres. Y él era libre, él escribía lo que sentía, lo que salía de su corazón. ¿Y qué había en su corazón? Pues puro amor para los demás. Él hablaba con la verdad, eso era lo que le daba también libertad, hablar con la verdad. Entonces, pues bueno, tenemos aquí un tremendo santo que nos ayuda también a comprender esto, que es San Francisco. Dice en el cuarto párrafo, en la medida que el hombre hace más el bien, se va haciendo también más libre. ¿Por qué es esto? En medida que nosotros vamos ayudando a los demás, al principio podemos iniciar creyendo que nosotros estamos ayudando. Y si es buena la ayuda, es bueno que nosotros tratemos de ver por los demás, pero realmente nos estamos ayudando más a nosotros mismos. ¿Qué sucede? A lo mejor tenemos algunos bienes y los compartimos. Entonces te haces libre del egoísmo, te liberas a lo mejor de la vanidad, algo que tenías que de más tú lo estás compartiendo, tu ropa, que dices, bueno, yo tengo tantas blusas, bueno, voy a dar estas. Entonces, por eso aquí nos dice, entre más, la medida que el hombre hace más el bien, es más libre. Entonces, ese bien también es para nosotros, ese bien nos ayuda a liberarnos, a ser libres. Y bueno, también aquí vamos a leer lo que nos dice el Papa Francisco. Dice, el Papa Francisco ha destacado repetidamente la importancia de la libertad humana como un don precioso y un aspecto central de la dignidad humana. Ha enfatizado la responsabilidad moral que acompaña a esta libertad, instando a las personas a tomar decisiones éticas que reflejen el amor y la misericordia de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros conocemos, un ejemplo pues a lo mejor muy al extremo, ¿verdad? Pero también es un buen ejemplo. Si conocemos nosotros a alguien que tiene inclinaciones sexuales que no son de acuerdo a su sexo, no porque yo quiera, porque vea que se está equivocando, yo lo voy a obligar a hacer algo que él no está convencido. Simplemente yo tengo la obligación, eso sí, de amarlo.
de amarlo, de respetarlo, porque él tiene su libertad, él tiene la libertad. ¿Que está equivocado en su concepción? Sí, pero en esa libertad, él poco a poco y con el amor que uno le demuestra a esa persona, y tú le vas hablando con la verdad, pero con amor, con misericordia, con ternura, él puede ser que va a comprender cuál es la situación, pero si uno quiere irrumpir su libertad obligando, así no, no es como la iglesia nos enseña que debemos hacer las cosas, sino que es con amor, misericordia, oración y verdad, sobre todo la verdad. También aquí nos dice, entre los santos que reflexionan este tema es San Agustín. En una de sus reflexiones más conocidas sobre la libertad humana se encuentra el libro octavo de las Confesiones. Este es un libro importantísimo de San Agustín. Aquí San Agustín describe su lucha interna entre las inclinaciones hacia el bien y el mal, representadas por dos voces interiores que lo incitan a actuar de manera contraria. Esta lucha interior refleja la tensión inherente a la libertad humana, que permite al individuo elegir entre opciones opuestas. Para poder comprender esto que nos está enseñando San Agustín, les invito a que leamos Romanos capítulo 7, versículo del 19 al 25. Si alguien lo tiene y nos pueda compartir, por favor. Romanos 7, capítulo 7, versículos del 19 al 25. ¿Alguien lo tiene? Bueno, les voy a leer. Dice, ¿alguien quiere participar? No sé si alguien levantó la manita, no vi. Ok, bueno. Dice, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Y si hago el mal que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino la fuerza del pecado que actúa en mí. Así que descubro la existencia de esta ley. Cuando quiero hacer el bien, se me impone el mal. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero experimento en mí otra ley que lucha contra lo que me dicta mi mente y me encadena a la ley del pecado que está en mí. Infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Tendré que agradecérselo a Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Resumiendo, soy yo mismo quien con la muerte sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado. Con la muerte sirvo a la ley de Dios y con mis desordenados apetitos vivo esclavo de la ley del pecado. ¿Qué nos quiso decir San Pablo? Que era lo mismo que nos decía aquí San Agustín. San Agustín nos habla de que hay una lucha dentro de él por querer hacer el bien, que sabe que tiene que hacerlo, pero que esa es una lucha que está en su interior y que es totalmente una fuerza contraria. Él por un lado quiere hacer el bien, pero termina haciendo el mal. Y es lo mismo que nos dice aquí San Pablo. Dice, pues no hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Normalmente hay veces que nosotros decimos, bueno, voy a actuar de esta manera, quiero, por ejemplo, si tú estás convencido y decidido a no decir mentiras, por ejemplo, vas, te confiesas, pides perdón, estás realmente arrepentido y dices, Señor, yo ya no quiero mentir, ya he decidido no volver a mentir. Pero ¿qué sucede? ¿Ves alguna oportunidad y caemos? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro corazón, lo que nos lleva a Dios, nos dicen, es como si estuviéramos aquí, el ángel bueno y el ángel malo. El ángel bueno nos dice, no mientas, acuérdate, tú ya hiciste una promesa con el Señor. Pero acá está el otro que te está diciendo, es una mentirita piadosa, no pasa nada, no va a tener gran repercusión, hazlo. Entonces, quiero hacer el bien y termino haciendo el mal.
quiero ser santo y termino pecando. Entonces es algo que a veces nos cuesta y vamos en esa lucha. ¿Y qué es aquello que nos ayuda a inclinarnos por el bien siempre? La oración, invocar a Dios Espíritu Santo, pedirle también a Mamá María, a los ángeles y a los santos que nos ayuden, porque en nuestra humanidad que está ya manchada por el pecado, se inclina muchas veces hacia el mal. Pero si pedimos en oración, por eso es bien importante que al levantarnos, al despertarnos, nos consagremos a Dios, nos consagremos a nuestra Santísima Madre, nos consagremos a Jesús, a San José, a los ángeles y a los santos, para decirles, auxílienme, ayúdenme, porque seguramente con mi humanidad, con mi fragilidad, con mi miseria, yo voy y puedo caer en pecado. Pero ¿qué pasa si ustedes me dan esa fuerza, esa gracia? Pues voy a combatir el pecado y el demonio va a estar ahí, atento a querer acecharnos y hacer que caigamos. Pero cuando nosotros oramos, es como si viniera una capa de protección que donde el otro lanza sus dardos incendiarios, se regresan, se regresan. ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos protegidos con esa oración que nos fortalece y que nos ayuda. Entonces, por eso es bien importante en la mañana hacer nuestra oración. Señor, ayúdame, tú sabes lo frágil que soy, o tengo tendencia a este pecado, Señor, yo no lo quiero cometer, ayúdame. El Señor está ahí para ayudarnos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nos vamos como si nada? Como nos despertamos, nos levantamos y como animalitos nos fuimos, ¿no? Sin decirle gracias, Señor, o aquí estoy, Señor, o perdóname, Señor, te entrego todo esto que tengo. ¿A quiénes el Señor va a proteger de manera más especial? A los que nos consagramos, a los que le decimos, Señor, yo soy frágil, ayúdame. El Dios ayuda a todos, nuestra María Santísima ayuda a todos, pero si nosotros le decimos, Madre, ayúdame, te necesito, ella va a decir, ven, mija, aquí voy a estar yo, te voy a proteger. Así con los santos. Entonces, por eso es bien importante que desde la mañana pidamos ese auxilio, esa ayuda que viene desde el cielo. Bueno, vamos a la parte que dice libertad y pecado. Si quieres subirle un poquito, hermanita. Ahí, dice. La libertad del hombre es finita y falible. ¿Por qué es finita la libertad del hombre? Porque pues tiene un límite, y falible porque puede llegar a fallar nuestra libertad. A lo mejor lo que nosotros creemos pues no está bien formado y por lo mismo podemos llegar a pecar. Vamos a leer el ejemplo que tenemos aquí. Dice, un ejemplo es el caso de Oskar Schindler, un empresario alemán que inicialmente se benefició económicamente del régimen nazi, pero luego experimentó una profunda transformación moral al presenciar la brutalidad y la injusticia del Holocausto. Schindler, a pesar de las presiones y los riesgos personales, utilizó su influencia y recursos para salvar a más de 1000 judíos al emplearlos en sus fábricas, desviándolos así de los campos de concentración y la muerte segura. La historia de Oskar Schindler ilustra cómo incluso aquellos que están inmersos en un contexto de opresión y mal pueden ejercer su libertad de manera valiente y justa, que fue lo que hizo este hombre, que era un empresario que tenía el poder de poder beneficiar a estos judíos empleándolos, ¿no? Aún sabiendo que esto iba en contra de lo que en el país se permitía, tomando decisiones que van en contra de sus propios intereses egoístas. Él sabía que su vida estaba en peligro y aún así se atrevió, lo hizo. Sin embargo, también muestra la falibilidad inherente a la libertad humana, ya que muchas personas en posiciones similares optaron por colaborar con el régimen nazi o permanecer pasivos frente a la injusticia. No era solamente Oskar Schindler quien vivió y experimentó esta injusticia, eran todos los alemanes. ¿Y cuántos de ellos tuvieron
la fortaleza, la convicción de hacer esta obra de caridad. Yo creo que contados, muy pocos. Este ejemplo destaca que la libertad del hombre, aunque valiosa, está sujeta a influencias externas y a la fragilidad moral, y que la responsabilidad de ejercerla adecuadamente recae en cada individuo, con todas las consecuencias que ello conlleva. Entonces, entendemos que esa libertad podemos tenerla muchos y podemos vivir la misma circunstancia. Está en nosotros de decidir cómo queremos utilizarla, cómo podemos hacer ese bien a pesar de que nosotros veamos lo contrario, que nosotros sintamos que mientras tu corazón, algo que te puede ayudar también a poder decidir estoy haciendo lo correcto, no estoy haciendo lo correcto, es la paz que Dios te pone en el corazón. Y eso lo pueden aplicar en todo, en todo. Si ustedes sienten paz, es porque aquello que tú estás haciendo viene inspirado por el Espíritu Santo. Si hay algo que te hace sentir incómodo, que estás luchando, que te remueve, entonces te quita la paz, estás inquieto, estás desesperado, estás preocupado. Entonces no era la mejor acción. Quizá aquí Oscar Shin sabía que estaba arriesgando su vida, pero por la paz que Dios le dio en ese momento, porque únicamente Dios le tuvo que haber inspirado ese acto de amor y de misericordia, se arriesgó a hacer lo que hizo. Y eso podemos aplicarlo en muchos aspectos de nuestra vida también. Continuamos, dice, amenaza para la libertad. Si quieres subirle tantito, hermanita. Dice, es falso concebir al hombre sujeto de esa libertad como un individuo autosuficiente que busca la satisfacción de su interés propio en el goce de los bienes terrenales. Un ejemplo lo encontramos en Santo Tomás Moro, quien dice, prefiero morir a contradecir mi conciencia. Así el santo destaca su firme compromiso con la libertad interior y su disposición a soportar cualquier sufrimiento en defensa de sus principios. Con esto podemos entender también la parte de arriba, lo que estábamos hablando de Schindler. A pesar que a lo mejor pudo haber sufrido el acoso, la persecución, él defendió sus principios. Él prefirió a lo mejor también elegir el que lo podían matar y defendió sus principios. Y es lo que sucede también, por ejemplo, con todos los mártires. Todos los mártires prefieren morir antes que negar a nuestro Señor. Prefieren morir antes que no ser valientes por la causa de nuestro Señor. Entonces, ¿hay amenazas dentro de esta libertad? Sí, sí las hay. Pero está dentro de nosotros las convicciones que ya se nos han ido formando gracias a la gracia que Dios nos da a través de la misa, de la Eucaristía, de los sacramentos, de la preparación que nosotros poco a poco vamos obteniendo, pues esa fe, esa fortaleza, esa esperanza nos va a realmente a levantar y a actuar con convicción. ¿Sí? Luego dice la imputabilidad. Y la responsabilidad de una acción pueden quedar disminuidas e incluso suprimidas a causa de la ignorancia, la inadvertencia, la violencia, el temor. Imaginemos a una persona que debido a circunstancias fuera de su control es secuestrada y obligada a cometer un delito bajo amenaza de violencia física hacia sí misma o hacia sus seres queridos. En este escenario, las personas se encuentran en una situación de extrema violencia y temor, donde su capacidad para tomar decisiones racionales y ejercer su libertad se ve gravemente limitada. ¿Qué es imputabilidad? Es comprender las consecuencias que traerá la realización de un acto ilícito. Muchas veces si nos secuestran, por ejemplo, o por ejemplo hubo un caso que, híjoles, a mí la verdad me dolió mucho, que era un caso que escuché en México el año pasado,
donde secuestraron a algunos muchachos que se llevaban muy bien, que eran amigos, que se querían. Obviamente yo me imagino que bajo la presión, el miedo y quizá bajo el efecto de drogas, también hicieron que alguno de ellos, no tengo la historia bien clara porque, vaya, no me metí en la noticia, pero hicieron que uno de estos muchachos asesinara a sus mismos amigos. Entonces, muchas veces por miedo, muchas veces por falta de información, por nuestra ignorancia, podemos ir en contra o violar la libertad tanto de nosotros, porque si nosotros actuamos así, pues estamos violando nuestra libertad porque nos encadenamos al pecado y podemos violar la libertad del otro, la libertad de un ser vivo, ¿verdad? Entonces, por eso también la libertad del hombre, pues tiene que ver con la imputabilidad. La liberación y salvación. Para ser libres nos libertó Cristo. Aquí lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice, es importante formar una conciencia bien informada y recta. Es decir, una conciencia que esté en sintonía con la verdad. Aquí yo creo que de verdad hay que subrayarlo, objetiva, y los principios éticos enseñados por la Iglesia. Esto implica educar la conciencia a través de la reflexión, el estudio de la palabra de Dios y la enseñanza moral de la Iglesia, así como el consejo de personas sabias y la práctica constante de la virtud. ¿Qué nos dice en este párrafo? Que nosotros tenemos que formarnos, que nosotros que tenemos esa conciencia, bueno, hay que formarnos. Tú quieres tener claro también qué es bueno, aparte de que te deje, si tú dices, bueno, es que si hago esto, tengo paz en mi corazón, ese es un signo que no vas a fallar. Todavía te quieres ir más allá, agarra la Biblia y busca aquella palabra donde el Señor hable sobre aquel punto donde tú necesites saber. La Biblia lo tiene todo. ¿Quieres conocer cómo llevar un matrimonio? Se encuentra en la Biblia. ¿Cómo tratar a tus hijos? Se encuentra en la Biblia. Tenemos los mandamientos. Tenemos todas las preguntas que tú te puedas hacer sobre tu vida o sobre de cómo actuar en ciertas circunstancias. En la palabra lo vas a encontrar todo. Entonces, si tú te acostumbras a leer un pedacito, un párrafo, un versículo y analizarlo y, como dicen, exprimirlo, vas a encontrar una riqueza importantísima. En los mismos salmos tenemos tanto, o por ejemplo, si dices, bueno, Señor, ¿qué hago yo en esta circunstancia? Fíjate que me deben. ¿Cómo puedo actuar yo con la persona que me debe? En la Biblia viene. ¿Cómo debo actuar, Señor, con una persona forastera? ¿Cómo debo actuar con el que no tiene pan, con el que tiene hambre, etcétera? Todo viene en la palabra y todo está todo está para nosotros, para que nos alimentemos de lo que nos da vida. Esto es Jesús. Aquí está Jesús. Aquí está nuestro Señor. Esta es la palabra. La palabra es esta y la palabra también está llena de vida. La Biblia tú la abres y la lees y es el mismo Dios que te está hablando a ti en este momento, en esta circunstancia, en este instante, te va a hablar sin duda, porque el Señor está vivo, porque Dios es un Dios vivo que no porque esté escrito por hace tiempo y hace años, o por personas que ni siquiera conocimos físicamente, pero tenemos la certeza de que esto es palabra de Dios. Entonces, el mismo Dios quien te habla. Bueno, vamos a la liberación y salvación. Bueno, que sí. Es importante formar una conciencia. Eso ya lo dijimos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces libertad y gracia. Libertad y gracia. Sí, ahí. Donde está el Espíritu, ahí está la libertad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Y aquí nos vamos a ir un poquito más. Me gustaría que lo buscaran en sus Biblias. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Si alguien lo tiene, le agradezco que nos los comparta. Vamos a leer también el versículo 18. Si alguien quiere levantar su manita, si tiene su Biblia.
si quiere compartirlo. Bueno, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Por nuestra parte, con la cara descubierta, reflejando como un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosa, como corresponde a la acción del Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué nos quiere decir esta parte que acabamos de leer? Vamos a leer nada más este pedacito donde dice, donde está el Espíritu, ahí está la libertad. ¿A qué espíritu se refiere? Se refiere al Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios, donde está el Dios Espíritu Santo, ahí hay libertad. Ese es Jesús que nos habla. Por eso siempre los invito y les exhorto y los animo, invoquen a Dios Espíritu Santo, invóquenlo en todas sus tareas, en todos sus trabajos, en todas sus decisiones, al iniciar su trabajo laboral, al iniciar su trabajo físico, si tienes que tomar una decisión respecto a algo importantísimo, invoca al Espíritu Santo, o sea, así sea lo más pequeño que tú digas, invoca al Espíritu Santo. Él te va a llevar siempre a encontrar lo mejor para ti, para tu vida, para el mundo donde te rodeas. ¿Y cómo va a ser esto? Con libertad. Eso va a ser la libertad que tú vas a sentir de saber que es Dios quien te está guiando, Dios quien te está llevando a escoger la mejor parte. Dice, así nos refleja la comprensión de Pablo sobre la libertad espiritual que proviene del Espíritu Santo. Para él, la gracia de Dios manifestada a través del Espíritu Santo no solo lo liberó de sus pecados y de la ley del pecado y la muerte, sino que también lo capacitó para vivir una vida de obediencia y servicio a Dios. La obediencia. La obediencia es algo que a veces nos cuesta tanto, que a veces nuestros egoísmos, nuestra soberbia, nos atrae y nos jala para no poder llegar a esa libertad, porque a veces nos rebelamos y entra nuestra humanidad y, como les digo, nos volvemos a atar al pecado cuando nosotros desobedecemos. Y no es solamente que desobedezcamos pues todo lo que dice la palabra, porque aquí viene en los mandamientos, aquí dice, es cuando, por ejemplo, si yo desobedezco al maestro, el maestro es una autoridad para mí que yo tengo que obedecer. Yo obedezco a mi jefe, pues es una autoridad que yo debo de obedecer. Entonces yo con esa libertad de sentirme tranquilo, que yo sé que estoy haciendo lo que me pidieron, entonces yo cumplí, yo estoy haciendo lo que me están diciendo, bien. Entonces siempre, como les digo, invoquemos al Espíritu Santo y Él nos va a llevar a actuar de manera que tú sientas esa libertad de estar haciendo lo mejor. Y bueno, en esta parte sí la leímos. A través del trabajo de la gracia en su vida, Pablo fue transformado así. A través del trabajo de la gracia, o sea, del Espíritu Santo en la vida de Pablo, fue transformado de perseguidor. Acuérdense que San Pablo era un fiel perseguidor de todo lo que oliera a Cristo. Él iba a por ellos, a matarlos, a encadenarlos. Es más, él presenció cuando fue torturado y matado el primer mártir, San Esteban. Entonces, él fue acérrimo perseguidor de todos los cristianos. Y él pasó de ser un perseguidor a ser un perseguido, porque se dio cuenta que él en sus creencias, en su pasión, en lo que él había sido educado, que era el judaísmo, él creía que él estaba y convencido de que así tenía que actuar, pero el Señor llega con fuerza y con poder y lo tumba del caballo, lo tumba y le hace ver, cegándolo físicamente a través de la ceguera que le da durante 3 días, cuando lo tumba del caballo, y escucha la voz que le dice, ¿no? Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y no es que estuviera persiguiendo a Jesús, porque nuestro Señor en ese momento ya había sido muerto,
Ya había pasado mucho tiempo. Entonces, nuestro Señor le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero es que perseguía a todos los Cristos que estaban en ese momento ahí, a todos los Cristos, que eran los discípulos, los apóstoles, esos eran los Cristos a los que Pablo perseguía. Entonces, San Pablo pasa de ser perseguidor a ser perseguido por el Evangelio, porque él defendió con amor, con pasión. Es más, él fue de los que más llevaron eh, la fe, la palabra a muchísimo más lugares, impresionante. El que más se extendió. Su vida es un ejemplo vivido de cómo la libertad espiritual otorgada por la gracia de Dios puede capacitar a un individuo para convertirse en un colaborador libre en la obra de Dios, en la iglesia y en el mundo. Así nosotros cuando estamos convencidos del amor que tiene nuestro Dios por nosotros y que queremos llevarlos, ese amor, esa palabra al mundo, nos podrán decir muchas cosas, te podrán ofender, te podrán humillar, te podrán poner apodos, pero es el amor el que te mueve y sabes que es tu convicción de decirle al Señor, creo Señor, que eso ya es bastante. Si nosotros analizamos estas palabras de creo, bueno, ahí se nos va ahí va la esperanza, ahí va la fe, ahí va pues todo aquello que nuestro Señor está esperando de nosotros al decir creo. Y bueno, vamos a pasar a la parte de la moralidad de los actos. Y bueno, ¿y qué es la moralidad? Pues la moralidad es un conjunto de acciones que nos ayudan a comprender pues, que son predominantes y que son buenas, que nosotros entendemos que es una guía para convivir. Esa es la moralidad de los actos humanos. Y como les decía, ¿quieres una buena guía? Básate en la palabra. ¿Quieres sentir también una buena guía? Edúcate con el catecismo de la iglesia, con los santos. Entonces hay que ir formándonos. Dice, la formación de la conciencia moral es un deber primordial para todo ser humano. Entonces, no es solamente que nosotros nos sentemos a esperar que nos llegue, sino tenemos que formarnos. Ese es un deber como católicos el formarnos. La conciencia no es simplemente un instinto o una voz interior. Sí, sí la tenemos, sí el Señor nos las inspira, pero tenemos que educar y formar esa conciencia, sino que se requiere de educación y formación continua. La formación de la conciencia implica aprender a discernir entre el bien y el mal. Aquí nos detenemos tantito. Hay que pedirle a Dios Espíritu Santo el don del discernimiento. Pídanselo, Señor. Y ahorita lo necesitamos tanto porque estamos pasando un tiempo muy difícil donde muchos que nosotros vemos como autoridad dentro de la misma iglesia, esto me hablo dentro de la misma iglesia, podemos encontrar hasta posiciones totalmente diferentes. Unos que apoyan situaciones como la unión de homosexuales, pero nosotros sabemos como católicos que la unión de los homosexuales no está dentro de la ley de Dios. Pero en la iglesia ahorita hay tanta confusión que el maligno se ha ido infiltrando en aquellos pequeños momentos de la iglesia que ha dividido. Hay una división y se está creando cada vez más fuerte. Entonces, si nosotros no pedimos el don del discernimiento, también va a ser muy fácil que nos puedan confundir. Simplemente, ahorita, en estos momentos, hay muchas profecías, muchas profecías. Hay unas que sí son, no, por lo menos Jessica, no es que lo diga el catecismo de la iglesia, pero Jessica cree en ciertas profecías para mí son totalmente válidas y las he estudiado, las he analizado, las he interiorizado y trato de hacerlas vidas porque la verdad me llenan. Pero hay otras que las leo y que la verdad prefiero ni leerlas. ¿Y cómo me doy cuenta que esas profecías o todo eso que se está hablando, el ruido en el exterior, en el mundo, no son reales? Porque siempre te dejan con
con un sazón de miedo, te dejan te dejan con miedo, con tristeza, te dejan con desesperanza, te inquietan. Entonces, cuando empiezan a leer todo ese tipo de cosas que no le da paz a tu corazón, eso no viene de Dios, porque Dios, el Señor puede hablar de muchas cosas, y a lo mejor cosas difíciles, cosas duras, cosas que son reales, y el Señor te va a dejar la paz de saber que es Él el quien habla. Entonces pidan el don del discernimiento, pídanselo al Espíritu Santo para que realmente podamos ser guiados con una conciencia que nos lleve a realmente a irnos por el bien. Dice, la conciencia no es simplemente un instinto o una voz interior, sino que se requiere educación y formación continua. La formación de la conciencia implica aprender a discernir entre el bien y el mal, en la línea con la ley moral objetiva y los principios enseñados por la Iglesia. Entonces, formémonos, eduquémonos, pidamos a Dios, Espíritu Santo, el don del discernimiento. Luego tenemos las fuentes de moralidad. Dice, del objeto elegido. Se refiere a la naturaleza intrínseca del acto en sí mismo, es decir, se analiza el acto en sí mismo y se determina si es intrínsecamente bueno, malo o neutral, desde el punto de vista moral. Por ejemplo, el acto de ayudar a alguien en necesidad se considera intrínsecamente bueno, mientras que el acto de mentir se considera intrínsecamente malo. Aquí que nos está diciendo el catecismo, nos dice, el acto de ayudar a alguien en necesidad, pues nosotros sabemos que es un acto bueno. Eso ya lo tenemos claro. Mientras que el acto de mentir se considera intrínsecamente malo. O sea, el objeto elegido. ¿Tú quieres elegir el bien o elegir el mal? Sabemos que mentir es pecado. Sabemos que ayudar, pues te va a generar siempre una sensación de paz, de alegría, de amor. Otra fuente de la moralidad, del fin que se busca o la intención. Se refiere a la intención o propósito detrás de la acción moral. Por ejemplo, si es una acción moral, yo sé que orar es algo bueno. Yo sé que hacer ayuno es algo bueno. Pero si estoy en la iglesia orando, con los brazos abiertos y pegando de gritos para que todos me vean y yo empiezo a clamarle al Señor y haciendo un escándalo para que me vean, pues entonces realmente yo no estoy hablándole al Señor, no estoy siendo realmente voz de una voz interior buena que clama al Señor, sino que hay algo que más bien está hablando de mi vanidad, de mi egoísmo, de mi yo, de mi yo. Entonces, el Señor siempre dice, cuando quieras orar, cierra la puerta de tu habitación y ahí en lo oculto, en el silencio, ahí yo estoy y te voy a escuchar. Entonces, o sea, yo no digo porque hay personas que sí pueden orar, clamar al Señor, es más, o sea, se vale, porque hay ceremonias o reuniones o eucaristías que son, se me fue la palabra, carismáticas, que son carismáticas y que es el Espíritu Santo que te impulsa a alabar a Dios y alegrarte y alabarlo y levantar las manos. Pero si yo estoy en ese momento de un momento carismático, haciéndolo para que los demás me vean, pues eso no tuvo valor. O sea, realmente no era ni alabanza a Dios, no era ni un canto a Dios, no era una oración a Dios, sino era yo queriéndome ver yo, queriendo ver que la demás gente se fijaran en mí. Eso no tuvo ningún sentido. Por ejemplo, el ayuno. Si yo estoy ayunando y voy con una cara triste, estoy llamando la atención y no, es que hoy estoy ayunando y te pones así toda dramática y a todo el mundo le estás diciendo que estás ayunando, pues ese ayuno ni te va a servir y mejor ni lo hagas. Por eso dice el Señor, cuando ayunes, lávate la cara y perfúmate y que nadie lo note, porque no lo tenemos que andar diciendo. O sea, Señor, esto es por ti. En mi interior yo te quiero demostrar que este esfuerzo que estoy haciendo por ayunar, quiero que te agrade a ti. No quiero que me vean a mí. Entonces, a esto se llama de las circunstancias de la acción, ¿verdad? Luego hay otra fuente de la moralidad que dice de las circunstancias, sí, de las circunstancias de la acción.
Se refiere al contexto en el que se lleva a cabo una acción moral, incluyendo factores como el tiempo, el lugar, las condiciones sociales, las consecuencias previsibles y cualquier otro detalle relevante que puede influir en la evaluación ética de la acción. Las circunstancias pueden afectar la moralidad de una acción de varias maneras. Por ejemplo, una acción que sería moralmente aceptable en ciertas circunstancias podría volverse moralmente cuestionable o incluso incorrecta en circunstancias diferentes. Del mismo modo, las circunstancias pueden modificar la responsabilidad moral de una persona en relación con una acción específica. Por ejemplo, si tú vas al gimnasio, te vistes para ir al gimnasio, te pones unos leggings, quizá un top para poder hacer ejercicio, y estás en un gimnasio o estás en un lugar propio para hacer ejercicio. Pero si yo en esas circunstancias, como me vestí, me quiero presentar en la misa de domingo, pues claro que no es una acción propia, porque eso no está hablando de mi prudencia, de reservar los momentos, eh, los momentos para Dios de una manera digna para presentarme a Dios. ¿Cómo yo voy a presentarme ante Dios? Con lo mejor que yo tengo, con una manera propia, educada, bien vestida, tratándome de peinar. O sea, no voy a ir con mis peores o con mi ropa toda ajustada, donde yo sé que me voy a ver con Dios. Ahí voy a tener, me voy a estar cara a cara al Señor. Quizá yo no veo su rostro, pero sé que en esa hostia consagrada está Dios. Entonces yo tengo que verme digna para mi Dios, preciosa para mi Dios, hacer todo lo mejor para que Él esté feliz porque yo lo quiero agradar a Él. Entonces no es lo mismo esa circunstancia de presentarme con leggings en la iglesia o con un tops, porque ahí no voy a ir a hacer ejercicio. Entonces aquí es esto donde se refiere de las fuentes de la moralidad, ¿verdad? Y vamos a los actos buenos y malos. Dice, la moral del ser humano está marcada por la libertad y la responsabilidad, guiada por la conciencia y la ley moral y sostenida por la gracia de Dios. Acuérdense, todo esto lo sostiene la gracia de Dios. Entonces, no es porque es tu fuerza que tengas esa libertad. No es tu fuerza. Esa es la gracia que te la da Dios, que nosotros la recibimos a través de la oración. El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe la acción, aunque su objeto sea bueno, como orar y ayunar para ser vistos, como lo que comentamos. Así también la gracia de Dios es esencial para sostener y fortalecer la libertad humana en la vida moral. Esto implica que aunque la libertad es un don precioso, también es vulnerable a las tentaciones y limitaciones humanas. Sin la ayuda de la gracia divina, la libertad puede ser fácilmente desviada por el egoísmo, el pecado y las influencias negativas del mundo. Es lo que comentábamos. Si al levantarme no me pongo en oración, no pongo al Señor todo aquello que soy débil, le digo, Señor, yo soy nada, tú eres todo. Señor, yo soy nada, tú eres todo. Repítanselo al Señor, Señor, yo soy nada, tú eres todo. Él va a actuar en ti. Él va a venir con fuerza y a sostenerse en esos momentos de fragilidad. Si sé que soy una persona fumadora o alcohólica o que tengo cierta tendencia, Señor, tú sabes que tengo tendencia a esto. Ayúdame, fortaléceme. Y es la gracia de Dios, Espíritu Santo, quien te va a sostener. No confíes en ti, confía en Dios. Tú vas a ser el 1%, el Señor va a ser el 99%. Entonces dejemos, tú haz tu 1%, como nos dicen, como si pareciera que con ese 1% ya tú lo estás logrando todo. Tú hazlo como si fuera todo, pero el Señor va a venir a hacer ese 99% en ti cuando nosotros confiamos en Él y lo dejamos actuar. En la relación con la vida moral del ser humano, el Papa Francisco nos ha hablado sobre la importancia de la conciencia y la ley moral como guías para las decisiones éticas, subrayando la necesidad de formar una conciencia bien informada y sensible a la voz de Dios, enfatizando la importancia de seguir la ley moral objetiva, que incluye el discernimiento, buscar al Espíritu Santo, pedir el don de discernimiento entre actos buenos y actos malos. En cuanto a la gracia divina, el Papa Francisco nos ha recordado constantemente
la importancia de la misericordia de Dios y su capacidad transformadora en la vida de las personas, alentándonos a confiar en la gracia de Dios para superar los desafíos morales y vivir una vida en santidad. Es lo que nos dice el Papa. El Papa nos está recordando sobre todo la misericordia de Dios, sí, pero nosotros tenemos que confiar en esa misericordia y en esa gracia que nos ayuda a enfrentar todas esas dificultades. Y en resumen, el Papa Francisco comparte la idea de que la vida moral del ser humano está marcada por la libertad. Acuérdense, la libertad del ser humano, entre más libres, más unidos a Dios, más oración hagamos, más nos sintamos compenetrados con la palabra, créamelo, vamos a ser más libres. Nos vamos a quitar ataduras que traemos quizá de nuestros pasados y las propias que hemos ido pues sumando en nuestra vida. El Papa Francisco comparte la idea de que la vida moral del ser humano está marcada por la libertad, la responsabilidad, la conciencia y la vida moral, y reconoce la importancia de la gracia divina para sostener y fortalecer la libertad humana en la vida moral. Y bueno, con esto terminamos en esta parte del Catecismo de la Iglesia. No sé si quedó claro, si tengan alguna